Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, mi compañera María del Carmen Hernández Cruz y su servidor, Roberto Franco Mendoza, vamos a platicarles un poco acerca de la etapa denominada lactancia o primera infancia, que abarca justamente de los 0 a los 3 años, pero nos enfocaremos un poco más en la parte de los 2 a los 3 años. Brevemente les damos unos antecedentes de los principales exponentes de esta etapa, que son Sigmund Freud, que la denominaba como etapa anal, y nos indicaba que abarcaba de los 0 a los 3 años, y en esa etapa justamente hablaba de que se desarrollaba la parte del control para ir al baño, para aprender a generar contención y a soltar de alguna manera. Por su parte, Erikson nos habla que esta etapa va de los 2 a los 3 años y que en esta etapa el infante desarrolla un equilibrio entre independencia, autosuficiencia, y finalmente Piaget nos habla también de la misma etapa, pero él señala que va de los 2 a los 7 años, ¿no? Y esta etapa la denomina preoperacional porque es donde va a empezar a generar sistemas tanto de comunicación como de lenguaje, de juego, de dinámica, de movimiento, etc., ¿no? Actualmente pues la conocemos como lactancia o primera infancia, y vamos a hablar mi compañera Mari Carmen y yo respecto al desarrollo que tiene el niño en la parte psicológica, en la parte motriz o física y en la parte social, ¿no? Esta etapa es muy importante ya que es donde los niños crecen a mayor velocidad. Cuando de que son bebés, a partir del nacimiento a los 3 años, se desarrollan con una velocidad impresionante. En los rasgos físicos podemos observar si tienen sobrinos, si tienen hijos, si tienen conocidos con niños de esta edad. Podemos ver que sus cabezas, predomina el tamaño de sus cabezas, que es un poco más grande que el cuerpo. Esto es porque el cerebro es el que crece un poquito más rápido en esta etapa, de los 0 a los 3 años. Vemos que va a alcanzar un tamaño de un 70% de su tamaño real que va a ser en su vida adulta. Y esto es porque justamente de él dependen todas las conexiones y toda la información que se va a ir generando, que son las conexiones neuronales, para poder aprender a desarrollar actividades tanto finas como gruesas, ¿no? Que ahorita las vamos a explicar. Mis sobrinos, mis primos, cuando eran muy pequeños, a mí se me hacía muy curioso ver el tamaño de la cabeza. Incluso ustedes podrían escuchar a sus familiares con el bebé que decían: tengan cuidado con la mollera, con la cabeza, porque les pesa un poquito más. En esta etapa del desarrollo, justamente ellos van a aprender dentro de los primeros meses a tener un poquito más de control y equilibrio sobre el tamaño de su cabeza, hasta que por fin se puedan llegar a sentar, ¿sí? Una vez que ya dominen el poderse sentar, entonces van a empezar a girarse un poco para poder tratar de levantarse, que lo primero que van a hacer de manera instintiva y natural es gatear. ¿Por qué pasa esto? Porque en esta etapa, a nivel cerebral, las conexiones neuronales se empiezan a generar a crecer de una manera muy rápida, muy veloz. Primero tratan de gatear y después tratan de apoyarse lo más posible en sus piernitas para poder guardar el equilibrio y quedarse de pie. Evidentemente van a tener muchas caídas, pero con la práctica van a ir dominando tanto su parado y posteriormente el caminar. Es cuando ya empiezan a caminar. A los 3 años entre los 3 y los 3 y medio, van a poder ver a un niño promedio caminar normal, ya con mucho más, de una forma más equilibrada, por así decirlo, ¿no? En esta etapa, su peso aumenta de golpe 3 kilogramos, casi el primer año, ya posteriormente 2 kilogramos, y el tercer año ya estamos hablando de 1,5 kilos, porque justamente como les comentaba, es la etapa donde crecen un poquito más rápido, ¿no? Se desarrollan a una gran velocidad. Por eso cuando ven un bebé recién nacido, lo ven un año después, dicen: ah, caray, está muy grande, ¿no? También su estatura
los primeros meses, más bien el primer año aumenta aproximadamente un 12.5 centímetros, entre 10 y 12.5 centímetros. Ya posteriormente ya va siendo de 6.5 en adelante, que es cuando ya empiezan a desarrollarse con un poquito más de lentitud. Como les comentaba, esta es la etapa en la que más rápido se desarrolla, ¿no? Y de igual manera, aquí pueden verlo con cualquier niño que conozcan, de 2, 3 años, empieza ya a tener movimientos. Adicional a lo que platiqué de que ya se pueden parar, ya se pueden sentar y todo, también, si se dan cuenta, empiezan a agarrar la mano, que le agarran el dedito al papá y dice, ay, me agarró el dedo. Es porque empiezan a conocer su cuerpo y tratan de estar agarrando las cosas, primero de una manera un poquito, pues, primitiva, por así decirlo, con todo su puñito. Posteriormente, conforme se van generando las mismas conexiones neuronales y empieza a tener más control sobre su mano, en esos mismos meses, como el año, ya empiezan a tener un control más fino. ¿Qué quiere decir eso? Que ya empiezan a tomar las cosas hasta con los 2 dedos, como yo estoy tomando ahorita esta pluma. Toman con los 2 dedos y eso es a lo que se le denomina ya como una motricidad fina. Empiezan a tener, ya pueden incluso hasta hacer trazos, digo, no perfectos, pero por lo menos más precisos dentro de su propia capacidad de que son bebés de 0 a 3 años. Y de igual manera pasa con los demás movimientos de su cuerpo. Se empiezan a volver conscientes de su cuerpo y evidentemente el cerebro empieza a generar las conexiones neuronales para recordar tanto la sensación, la postura, el cálculo, etc. Lo mismo pasa con su vista. Si se dan cuenta, cuando les ponen en las cunas juguetes en la parte de arriba, ellos tratan automáticamente como de quererlos agarrar, de alcanzarlos, porque hay la perspectiva de fondo de nuestra vista se va justamente desarrollando, que vulgarmente lo podemos manejar como cálculo, por así decirlo, que es cuando tratan de agarrar cosas, pero no miden la dimensión o la profundidad a la que se encuentran. Por eso siempre los ven tratando de hacer con las manitas así para agarrar las cosas. Y dentro de estos 3 años van generando un cálculo un poquito más preciso para poder dimensionar o medir las cosas que se encuentran a su alrededor, ¿no? Y bueno, para poner más ejemplos y complementar nuestra explicación, continuamos con mi compañera María del Carmen. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, compañeros y profesora y toda la comunidad de UNIDEP que nos esté viendo. Y bueno, yo les voy a retomar un poco de la información que mi compañero Roberto les dio. Yo solamente sería como un ejemplo, sería utilizando obviamente la experiencia que tuve con uno de mis sobrinos aproximadamente ya varios tiempo, pero todo se relaciona con, bueno, él a partir desde que nació al primer año de vida, pues sí tuvo un crecimiento muy rápido, pero a partir de los 2 a 3 años es cuando su crecimiento se alentó un poco más, igual, más que los primeros años. Igual aumentó un poco de peso, que no fue mucho, de 3 a 4 kilos lo que subió, y pues lo máximo que pudo crecer fue de 5 a 6 centímetros durante esa etapa de los 2 a 3 añitos. Y bueno, en la parte motora, él empezaba ya a agarrar la pelota con sus 2 manitas, empezaba a aventarla, igual empezaba a patear, ya no tenía miedo tanto de correr, que llegaba a suceder que sí se podía golpear o caer por sí solo, pero pues igual él fue aprendiendo que no tenía que ser tan brusco para que pues llegara a suceder un accidente como eso. Igual empezó a controlar los esfínteres en la noche y el día. Había en ocasiones que sí llegaba a suceder que pues en la noche no, o durante el día, pero era muy raro que llegara a suceder algo así. De ahí en fuera, él ya a partir de los 2 añitos pues fue controlando eso, dejó igual el pañal y todo. Igual empezó a reconocer lo que eran las reglas ahí durante lo que vivió con nosotros, que bueno, mi prima y su papá estuvo al pendiente de que pues igual si sacaba un juguete tenía que volver a regresar al mismo lugar, y pues sí habían ocasiones que nosotros como tíos, que éramos los
pequeños en ese entonces, pues igual nosotros dejábamos a veces las cosas tiradas y pues él decía, ¿y ellos por qué sí y yo por qué no? Entonces llegaba en ese como conflicto de tú no porque, no sé, porque se ve mal. Entonces nosotros tuvimos que cambiar en ese aspecto para que no lo hiciera y pues igual evitara las cuestiones de estar preguntando a su mamá, ¿no? Igual en el desarrollo social, pues no tuvo ningún otro problema. Realmente igual se relacionó con otros niños perfectamente. Ya no los imitaba, sino trataba igual de interactuar de forma continua con ellos, empezaba a jugar con ellos, compartiendo el mismo espacio y el tiempo de juego. La mayoría, pues mi hermano y él, pues eran los más pequeños. Y pues igual hablando, ya hablaba, relacionaba más de 20 palabras, ya empezaba como a plantear una conversación con otro pequeño. Y pues esos habían sido como lo primero que hizo como poderse comunicar en sí con otros niños y convivir con otros niños. También empezaba a saltar de un lado al otro. Lo recuerdo perfectamente, ya que sí llegaba a veces que sucedía que se podía caer o cosas así, pero él seguía brincando. Pues ya empezaba a controlar y ya sabía cuánto tenía que brincar o así. Igual sostenerse en un solo pie, también lo recuerdo bien, que empezaba a saltar de un lado al otro con un solo pie, empezaba a bajar las escaleras por sí solo. Hay en ocasiones que llegaba a pedirnos ayuda, pero era muy rara la vez que nos pidiera la ayuda para que lo bajáramos o lo subiéramos de la mano. En ocasiones, pues igual como les mencioné, seguía ya las reglas, empezaba a saber de derecho, siéntate bien, que pues en ocasiones como niño pues no entendía, pero pues igual se le estuvo recordando que no tenía que hacer eso, que tenía que estar derechito, o de seguir ese, ¿cómo se llama? Reconocer sus posiciones, como de ponte derecho. Su mamá siempre le decía eso, que se pusiera derecho, que se pusiera firme o cosas así para que pues él entendiera que era importante estar pues bien sentado, por ejemplo. Igual él pues empezó pues a ver a nosotros como pues más grandes, que pues íbamos a la escuela. Él ya quería entrar de hecho a la escuela, muchas veces sí me decía que él se quería ir conmigo. Yo en ese entonces iba en la primaria, pero pues era pues un pequeño pues que pues tenía esa curiosidad era muy curioso en las cosas. Le gustaba igual mucho estar corriendo como cualquier otro niño de 2 a 3 años. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue que pues durante ese tiempo él seguía pues olvidando algunas cosas en aspectos de que pues como les mencioné que nos veía hacer nosotros alguna cosa y quería imitarla. Entonces igual como que nosotros evitamos en ese aspecto hacerlo para que pues él no tuviera ese como problema de que llegara a suceder un accidente por ello. Y bueno, también ya se podía poner los zapatos por sí solo, que llegaba a veces que se los ponía al revés, pero igual le recordábamos que tenía que ver cómo se tenía que poner los dos zapatos juntos y cómo tenía que ponérselos. Igual hay en ocasiones que se le olvidaba, pero de ahí en fuera, de ahí a partir de los 2 años y medio, él empezó a ponerse bien sus zapatitos. También los sobrenombres casi no tuvimos ningún problema. En sí nunca tuvo algún problema de sobrenombre, siempre nos llamó por nuestro nombre o por como le decían sus papás, tu tía, tu tío y así. Igual en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, igual tanto el desarrollo psicológico y físico, igual todo fue muy normal.
igual empezó a decir su nombre completo, intentar escribirlo y pues como se mencionó, igual empezó como a querer capaz de narrar un cuento y dibujar. Y bueno, compañeros, ya para concluir, para mí es importante esta etapa porque una, por su salud, más que nada porque pues muchas veces se puede llegar a pasar que pues sean niños con autismo, en las cuales pues hay muchas veces que los papás no ponen tanta atención en, pero pues sí, esta etapa igual aquí es donde ellos pueden ver, los propios padres, si pues el pequeño se desarrolla bien, si viene, sus habilidades como caminar, correr, brincar, cómo patear la pelota, cómo aprender a dibujar o cosas muy sencillas que un pequeño pueda hacer, llegue a hacerlo, porque pues igual como les mencioné puede llegar a ser por alguna enfermedad o por otra razón, la cual pues llegue a afectar alguno de estos tres desarrollos: psicológico, social y motor. Pero igual es muy importante conocer los indicadores de cada desarrollo, ya que pues igual al momento que llegue a estar, que pueda ser que llegue al preescolar, pues no tenga ese problema de tener como esa tensión de que todo pequeño pues sí llega a tener, pero también hay que aprender como papás a poner límites, llegarle a saber a él, al pequeño, que pues es importante que lo bueno y lo malo que pueda llegar a ser sea corregido. Lo malo pues obviamente tiene que tener esa paciencia, porque pues yo he visto, no en sí en mi familia, pero pues he visto en otros lugares que pues llega a ser muy desagradable el modo en el cual cómo educan a los pequeños, porque no se les da esa atención que ellos tal vez quieren y desean tener. La verdad, para mí la etapa de 2 a 3 años es llena de conocimientos, más el niño porque llega a la edad en la cual ya pues quiere hacer todo, o sea, pero pues también tiene que saber los límites, qué es lo que es bueno y lo que es malo, pero tampoco llegar a los golpes, porque pues muchos pequeños igual pueden llegar a sufrir violencia por todo eso y pues no tener una niñez en sí. Pero de ahí en fuera pues lo que puedo yo concluir que es una etapa buena, que como dicen los terribles 2, no, a mí no se me hicieron tan terribles, quién sabe a los papás, ¿verdad? Pero es llena de mucho conocimiento y pues mucha paciencia por un pequeño que pues apenas está aprendiendo a sobrellevar eso nuevo que él está haciendo. Entonces pues por mí ha sido todo y pues que tengan una excelente noche. Bye.